Tenemos muy buenas noticias que nos llegan desde la Universidad Alberto Hurtado. Ustedes saben que acá en Radio UNIAC nos encanta hacer espacio y conversar con nuestros colegas de distintas universidades que están haciendo cosas hermosas. Y el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado está organizando su temporada de conciertos 2025. Y estamos con Juan Carlos Poveda, director del Instituto de Música de la UA. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Te voy a pedir que te acerques un poquito para escucharte mejor y además para verte mejor en cámara. Mira, así nos vemos. Ahí, perfecto. Ahí sí, te escuchamos mejor. Y contarle entonces a nuestros auditores y auditoras, a quienes nos están viendo en YouTube a esta hora, que hay una serie de conciertos muy diversos, además, muy entretenidos que se están realizando a partir de mañana. Justo ayer en nuestra sección de cine estuvimos hablando de Gustavo Becerra Schmidt a propósito del homenaje que le hizo la Cineteca Nacional ayer. Exactamente. Sí. Y ustedes van a hacer mañana el Bienvenido a Casa Maestro. Luego se viene Mozart Coral el 25 de junio en la Iglesia Ignacio de Loyola. El 5 de agosto, Antología de la Canción de Arte Chilena. El 28, Dedicatoria, evocando a Gabriela Mistral a 80 años de su Nobel, un homenaje musical y poético. Esto continúa el 25 de septiembre con Un Bon Voyage, un recorrido por las canciones y duetos de compositores franceses del romanticismo y el impresionismo. Y luego en octubre, Cantos para Bailar y Il Señor Bruchino de Rossini. Hay una gran diversidad de propuestas ahí. Entonces cuéntanos un poco cómo se arma este ciclo de conciertos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Justamente la idea es poder abrirse a diversos estilos, diversas expresiones de la música. Y entre paréntesis, yo sé que no forma parte de la pregunta, pero es muy importante animar a las personas a que vayan a escuchar estos repertorios que a veces se siente que son muy ñoños o que son muy fifí, ¿no? La música clásica, en fin. Pero la música es cultura, o sea, la música es política, la música tiene sus mezquindades, sus egoísmos, sus intrigas, digamos, su historia detrás, y por ende cada uno de estos repertorios tiene una historia interesante que requiere más tiempo meterse a veces, pero vale la pena en el fondo. Así que los invito a estar ahí, en el fondo. Bueno, la idea es de esta conversación es que la gente tenga detalles para poder participar a partir de mañana, 5 de junio, que es el primer concierto. Pero volvamos a la pregunta que tenía que ver con esta selección. Es súper diversa, de distintos momentos y con distintos personajes en el centro. Contemos un poquito cómo se armó. Claro, lo que pasa es que el Instituto de Música se forma por diversas apuestas académicas, ya diversas estéticas conviven ahí, profesores que es del mundo de la ópera, otros de la musicología. En fin, entonces cada académico propone un proyecto de concierto que conlleva una investigación detrás y por eso la diversidad. O sea, tenemos acá música de Gustavo Becerra Schmidt, ¿no? Que fue un compositor que estaba en Alemania cuando vino el golpe de Estado y él se tuvo que quedar ahí definitivamente. Se consagró mucho en Alemania, le han rendido muchos homenajes y esta repatriación es un evento muy especial. Después tenemos, no sé... es decir, que se está repatriando su archivo. Repatriando un archivo documental. Claro, sí, que es muy importante y por eso también se han hecho toda esta serie de actividades. Ayer comentábamos la que se hizo en Cineteca, entonces, claro, es recuperar, ¿cierto?, la obra de un compositor fundamental del siglo XX. Así es, y de hecho mañana, justamente como tú decías, partimos la primera fecha a las 7 de la tarde en el Auditorio Manuel Larraín con una muestra de diversas obras de don Gustavo y bueno, eso. También vamos a tener fechas con, por ejemplo, música de la época de la colonia, o bien otra música que refleja un poco las vivencias de este autogestionado artista llamado Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Y sus vivencias, digamos, felices y no tan felices en la Viena, digamos, justo antes de la Revolución Francesa. En fin. Hay una gran diversidad y quisiera preguntarte a propósito de lo que tú dices, porque es distinto que un grupo coral o una camerata, ¿cierto? Un quinteto, etcétera, la formación que sea, digan, ok, nos entusiasma esto y nos entusiasma porque es bonito, nos entusiasma porque estamos celebrando una fecha específica que sea producto de una investigación. Contarles que, por si no lo saben, el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado
ofrece las carreras de interpretación superior, mención canto y pedagogía en música con especialización en dirección de orquestas juveniles, dirección coral, conjunto instrumental y composición, además de un magíster en musicología latinoamericana. Entonces, Claro. ese es el mundo académico de donde vienen cada uno de estos conciertos. Exacto. Cada propuesta de concierto es como te digo, conlleva una investigación artística o académica que convoca, que termina en el escenario, y esa es la idea, ¿no? Que el archivo suene. ¿Y los intérpretes son profesores, alumnos? Son profesores de la universidad, sí. Tenemos la temporada de 8 fechas de conciertos, que son conciertos profesionales, y también hay 5 conciertos de extensión, que ahí conviven lo que son los estudiantes avanzados con sus profesores en el fondo, y eso también es bien bonito, como integrar a nuestros estudiantes en las temporadas. Ahora, contemos que cada uno de los conciertos además se van a estar realizando en el Auditorio Manuel Larraín, que está en Alameda 1825, en el Metro de los Héroes, ahí en la universidad. Sales del metro y a 5 metros tienes la entrada a la universidad. Es muy bonita la Universidad Alberto Hurtado, ¿eh? Hay que decir, por dentro es hermosa, como Claro. este patio general que une las distintas casas. Por distintas razones me ha tocado estar 2 veces este año en la Universidad Alberto Hurtado. Me tocó ir a una conferencia sobre Donoso, cuando organizaron eso. Me la perdí yo, sí. Sí, y también fui jurado de los premios de periodismo. Perfecto. Entonces, y yo no había entrado y me pareció tan bonito Sí, como no, de ese hecho, mundo que está ahí adentro. Yo tengo que confesar que la entrada al auditorio es por Erasmo Escala, por una cuadra más allá, pero la entrada que sugerimos es la por Alameda, porque en el fondo así te obliga a pasear por el centro, que es muy patrimonial, que es Atravesar. muy bello. Sí. Y es muy bonita caminata, y ahí puedes tú llegar al auditorio. Bueno, entonces, en el Auditorio Manuel Larraín es lo que va a estar sucediendo mañana. A las 7. Sí. Bienvenido a Casa Maestro, el reconocimiento de la obra de Gustavo Becerra Schmidt, que va a tener comentarios de la musicóloga Daniel Fugeli. Entonces, Daniela. Cuéntanos un poco cómo está armado eso. Sí, bueno, Daniela Fugli, una musicóloga chilena, pero formada en Alemania, bueno, llega a nuestro Instituto de Música y en base a un proyecto Fondesit, básicamente, principalmente, y con el apoyo de la DIRAC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, genera toda una investigación en torno a la música chilena, y parte de esto fue encontrarse con este legado patrimonial documental de don Gustavo, que bueno, por intermedio también de los hijos de don Gustavo, se permite una repatriación de todo un archivo documental de partituras, cartas, documentos, en fin. Son muchas cajas ahí que fueron inventariadas, que van a ser donadas, entregadas a la Biblioteca Nacional, pero que ya pasaron por un filtro, digamos, de investigación, digitalización para el archivo de la universidad, así que fue muy bonito el proceso. Bueno, probablemente nuestros amigos de La Proclama, tú sabes que acá en Radio UNIAC tenemos un programa de la Biblioteca Nacional, así que van a estar seguramente hablando de eso en los próximos capítulos. Recuerden, los lunes a las 18 horas va La Proclama de Biblioteca Nacional, que está recibiendo entonces esta cantidad de documentos de Gustavo Becerra Schmidt. Entonces va a haber música, y entre medio de la música va a estar Daniela haciendo los comentarios. Unos pequeños comentarios, claro, principalmente música, sí. Perfecto. Y me olvidé decir que siempre todas estas temporadas son gratis, eso es súper importante. Es súper importante para que la gente lo sepa. Esto va a pasar, lo de mañana, a las 7 en el Auditorio Manuel Larraín, ahí mismo en la Casa de la Universidad Alberto Hurtado. Eso es 5 de junio. El 25, Mozart Coral, y aquí tienen va a estar todo esto sucediendo en 3 lugares, ¿cierto? Uno es el auditorio y el otro es la iglesia San Ignacio de Loyola. Claro. Y pensar en Mozart Coral igual es un universo. Sí. ¿Cómo se selecciona un Mozart Coral? Es una muestra diversa. Es una muestra diversa con música profana, sacra, bueno, es muy larga la explicación, pero en el fin es una entrada a Mozart, al Mozart vocal, digamos, que muchas veces se difunde el repertorio sinfónico de Mozart, de cámara, o bien de operático, digamos, pero de repente esta faceta, digamos, más íntima, es muy interesante por verla ahí. Sí, además que cuando uno entra ahí, a mí me tocó como coreuta cantar algún Mozart, y hay un mundo ahí que uno se sorprende, porque por supuesto Mozart probablemente sea como de los grandes hits de la música docta, pero hay tantísimo por recorrer, y a mí me pasa que siento que escuchar a un coro
es siempre una cosa muy emocionante. Lo que hacen las voces humanas juntas siempre es una cosa muy emocionante. Sí, hay una wifi humana que se vive solamente ahí, las vibraciones del sonido en una iglesia son otra cosa muy distinta. Absolutamente, así que imperdible el 25 de junio a las 19 horas en la iglesia San Ignacio de Loyola, este concierto Mozart Coral. El 5 de agosto va Antología de la Canción de Arte Chilena, con enfoque en Gabriela Mistral y su influencia en la música. Cuéntanos un poquito respecto a eso, Juan Carlos, porque me da muchísima curiosidad. Sí, ahí, muy en breve, esa serie de conciertos es producto de investigación artística. Es decir, profesor de canto, gestiona un proyecto con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y se rescatan muchas compositoras, mucha música para canto y piano en el fondo, la cual es subida a una página web con las partituras en PDF, y básicamente la idea es difundir la canción de arte chilena en el fondo. ¿Y qué entendemos por canción de arte? Básicamente música, lo que se llama música clásica, música docta, tiene un montón de nombres, ¿no? Música bien. Claro, pero tiene que ver también con tomar, en este caso, musicalizar poemas también. Claro, y textos. Con visibilizar un repertorio que no siempre es tan difundido, digamos. Siempre está la música de orquesta, la música del coro, la ópera, en fin, pero la música de cámara, la música más íntima, no es tan comercial ni tan difundida. Claro. Y Chile tiene muchas compositoras que no se conocen y que en el fondo están ahí presentes en esta página web, en estos conciertos. Y esto tiene varias temporadas ya, entonces es interesante. También este año estamos con los 80 años del Nobel de la Gabriela Mistral, entonces también es un eje inspirador también para esta temporada. Sí, y hay que decir que ahí hay un vínculo tanto en la creación docta como en la música popular, de adaptaciones de poemas, ¿cierto? Y de contenido, porque Gabriel escribió muchísimo más que poemas, ¿cierto? Claro, y recién ahora estamos teniendo acceso a sus ensayos, a sus cartas, etcétera. Y por supuesto ha servido de inspiración a muchísimos creadores y creadoras. Estamos conversando con Juan Carlos Poveda, director del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, a propósito de la serie de conciertos que comienzan mañana en el Auditorio Manuel Larraín, que está adentro de la Universidad Alberto Hurtado, ahí en Alameda 1825. Pueden entrar por ahí si quieren cruzar el patio de la universidad, o pueden entrar por Erasmo Escala si prefieren ir al Auditorio Manuel Larraín. Esto es mañana, 5 de junio. Bienvenido a Casa Maestro, en reconocimiento a la obra de Gustavo Becerra Schmidt. El 25 de junio, Mozart Coral, en la iglesia San Ignacio de Loyola. El 5 de agosto, Antología de la Canción Chilena, me imagino que también en el Auditorio Manuel Larraín. Sí. Y el 28 de agosto también seguimos de dedicatoria, evocando a Gabriela Mistral a 80 años de su Nobel. Y nos saltamos a septiembre con un Bon Voyage, un recorrido por canciones y duetos de compositores franceses del romanticismo e impresionismo francés. Claro. Sí, bueno, ahí tenemos toda la exquisitez de estos románticos, cultos franceses, en fin, todo el mundo del impresionismo, en el fondo tan delicado, con escalas que evocan otras sonoridades en el fondo, más allá del mundo tonal germánico, digamos, sino que tenemos otras sutilezas presentes del mundo francés que también están presentes en la simbología en la poesía francesa simbolista, ¿no? Con este tema del sonido, el lenguaje, en fin. Así que es muy, muy bonito y muy delicado concierto ese. Eso el 25 de septiembre en el Auditorio Manuel Larraín, y nos saltamos para octubre porque tú decías que había también un concierto dedicado a la música colonial latinoamericana, y eso va a ser Cantos para Bailar, explorando la música del Códice Martínez Compañón, interpretado por el ensemble barroco La Consonancia. A mí me dicen barroco y yo ya me encanta. No, y aparte... barroco latinoamericano, además. Barroco latinoamericano es un barroco con piñas, pues, o sea, un barroco con frutas, con baile. No tenemos el peso de la oscuridad de la contrarreforma europea, sino que tenemos toda la... sin caer en exotismo, digamos, y tenemos toda ¿cómo se llama? La exuberancia de Latinoamérica presente en ese barroco, que es un barroco que se baila, que tiene otro tipo de códigos. Entonces este es un documento... y otro tipo de influencias también, porque hay algunos instrumentos latinoamericanos que alcanzaron a meterse ya. Sí, sobre todo, por ejemplo, hay ciertas estrategias, por ejemplo, jesuitas, que incorporaron el mundo sonoro, instrumental, indígena a este culto nuevo, digamos, para estas comunidades, y que
nada, un producto muy bonito, sí, independiente que uno profese o no una No, religión, claro, es otra, es una expresión humana. en el Que fondo, lo mismo sí. pasa con las iglesias. Yo en general a las iglesias católicas voy a Sí. conciertos, que además son un gran lugar porque están pensados para Claro. que la música se escuche muy bien, que la voz humana se escuche muy bien en las iglesias. Y esto va a terminar este ciclo de conciertos. Ah, no, me quedan dos. Il Señor Bruchino, un montaje escénico de la ópera cómica de Rossini. Esto va a ser en el Teatro Joan Jara, que si no lo saben está en Lo Prado, en el Paseo de las Artes 880. Exacto, y aquí hay que tener muy presente que al hablar de ópera, por favor, no piensen en algo muy perfumado ni muy elegante. Estamos hablando de ópera bufa, ópera Sí, Rossini. popular. Rossini, no sé si habrán visto Bugs Bunny o cosas de ese tipo, digamos, es eso básicamente, cuando ponen, de hecho usan música Rossini en Bugs Bunny, porque son historias absurdas, de equivocaciones, en fin, es un teatro cómico llevado al escenario, bastante entretenido y contrastante, ¿no? Con lo... Con la seriedad y Claro, dramatismo de la ópera en general, como la tenemos asociada. A mí me gusta Claro. la ópera bufa chistosa. Además me gusta, yo siento que los cantantes lo pasan tan bien en la ópera bufa. Claro. El problema es que no siempre explican las historias al público, entonces el público se aburre, si no sabe bien la historia. hay que yo vi Viaje Reims, creo que el año antepasado en el Ya, municipal, ya. y qué ópera más chistosa, y además Sí. ellos se notaba que lo estaban pasando muy bien, y el público también lo pasó muy bien. Sí, o sea, si Rossini fuera montado hoy en día, créanme que los personajes serían, no sé, Chino Río separándose. Claro, sería una cosa como farandulera. Absolutamente. Y eso va a ser en el Teatro Joan Jara, para que no se lo pierdan, anótense, eso falta un poco, ya vamos a estar en la Sí. primavera, 24 de octubre, que está en el Metro Lo Prado, en Paseo de las Artes 880, y esto cierra con Virtuosos 2, que está dedicado a la guitarra iberoamericana. Sí, yo, para que no se les olvide, les recomiendo seguir las redes sociales del Instituto de Música UAH en Instagram. Ahí siempre están los recordatorios, el spam útil, digamos, ¿no? Para recordar estas fechas. El último concierto efectivamente muestra la faceta más virtuosa, a quien le guste más el despliegue técnico, ¿no? De los instrumentos como la guitarra clásica, el piano, en fin, puede asistir y disfrutar, digamos, de un variado concierto, sí. Bueno, entonces, ya lo saben, se viene este ciclo de conciertos y la recomendación entonces es que sigan las redes sociales del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Hemos conversado con Juan Carlos Poveda, director del Instituto de Música de esta universidad. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Ya, por hacer usted eso. Y nosotros seguimos escuchando música acá en nuestro comunicarte de Radio UNIAC y ya regresamos.